Probablemente en algún momento de tu vida has escuchado sobre el Big Bang, el momento que dio origen al universo en el que vivimos. Sin el Big Bang, no existirían las galaxias, las estrellas y tampoco los átomos que nos componen. Todo esto se creó en el momento inicial, pero ¿qué evidencia tenemos de ello? ¿Cómo se creó la materia que ahora compone todas las cosas? ¿Qué es el Big Bang? A continuación te lo cuento. En 1948, el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modificó la teoría de Lemaitre, del núcleo primordial. Gamow planteó que el universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la gran explosión, cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos. Cálculos más recientes indican que el hidrógeno y el helio habían sido los productos primarios del Big Bang, y los elementos más pesados se produjeron más tarde, dentro de la estrella. La teoría de Gamow, aunque elemental y luego rectificada, proporciona una base para la comprensión de los primeros estados del universo y su posterior evolución. La materia existe en los primeros momentos del universo, se expandió con rapidez. Al expandirse, el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y en galaxias. Esto explica la expansión del universo y constituye la base física de la ley de Hubble. Según se expandía el universo, la radiación residual del Big Bang continuó enfriándose hasta llegar a una temperatura de unos 3 Kelvin menos 270 grados centígrados. Estos vestigios de radio de fondo de microondas fueron detectados por los radioastrónomos en 1964, proporcionando así lo que la mayoría de astrónomos consideran la confirmación de la teoría del Big Bang. Recientes mediciones del corrimiento al rojo de las supernovas, atribuidas de momento a la energía oscura, indican que la expansión del universo, lejos de frenarse, se está acelerando. El estudio de los agujeros negros y el reciente descubrimiento de las ondas gravitacionales siguen aportando datos interesantes. Parece que la investigación sobre el Big Bang tiene todavía por delante un largo recorrido. Espera, ¿te está gustando el video? No te olvides darle like y suscribirte. El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en el que, de la nada, emerge toda la materia, es decir, el origen del universo. Según esta teoría, Big Bang Theory, no Big Bang como a veces se nombra, la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad, que, en un momento dado, explotó y se expandió en todas las direcciones, creando lo que conocemos como nuestro universo, lo que incluye también el espacio y el tiempo. Esto ocurrió hace unos 13.800 millones de años. Los físicos teóricos han encontrado reconstruir esta cronología de hechos a partir de uno de 100 segundos después del Big Bang. Después de la explosión, al tiempo que el universo se expandía de la misma manera que al inflar un globo, este va ocupando más espacio. Se enfrió lo suficiente y se formaron las primeras partículas subatómicas: electrones, positrones, mesones, bariones, neutrinos, fotones y un largo etcétera de hasta más de 90 partículas conocidas hoy en día. Más tarde, se formaron los átomos, mientras debido a la gravedad, la materia se fue agrupando hasta formar nubes de estos elementos primordiales. Algunas crecieron tanto que empezaron a surgir estrellas y formaron galaxias. A grandes rasgos, esto sería la teoría del Big Bang clásica, pero te contaré más a detalle para que entiendas un poco mejor una de las teorías de la física considerada entre más la más probable como la explicación a nuestra existencia. Observaciones recientes han apoyado independientemente tanto las teorías del Big Bang como la de la inflación cósmica. Sin embargo, los dos procesos se presentan tan radicalmente diferentes entre sí que para los científicos suponía un auténtico rompecabezas encontrar un nexo de unión entre ambos. Ahora los físicos del MIT, junto con los de otros centros de investigación, han simulado en detalle una fase intermedia del universo primitivo que pudo haber constituido un estadio intermedio entre la inflación cósmica y el Big Bang. Esta, conocida como fase de recalentamiento, hubo de acontecer al final de la inflación cósmica y se presume que involucró los procesos que llegaron a la materia fría y uniforme de la inflación a convertirse en caldo energético, caliente y complejo. Dio el pistoletazo de la salida del Big Bang. Este periodo de recalentamiento posterior a la inflación establece las condiciones para el Big Bang y en cierto sentido pone el Bang. En el Big Bang, se explica David Kaiser, profesor de física en el MIT, supone el momento en el cual todo el infierno se desata y la materia se comporta de cualquier forma menos de un modo simple. Añadió: esta teoría está tan acertada que si buscamos en Space Place, sitio oficial de la NASA para la educación de los niños, incluso existe un resumen de esta misma teoría ilustrada para niños. A continuación, te mostraré más a detalle las tres principales evidencias que le dan tanta credibilidad al Big Bang. En general, se consideran tres las evidencias empíricas que apoyan la teoría cosmológica del Big Bang. Estas son la expansión del universo, que se expresa en la ley de Hubble y que se puede apreciar en el corrimiento hacia el rojo de las galaxias, las medias detalladas del fondo cósmico de microondas y la abundancia de elementos ligeros. Además, la fusión de correlación de la estructura a gran escala del universo encaja con toda la teoría del Big Bang, expansión expresada en la ley de Hubble.
Hubble. Artículo principal: la ley de Hubble. De la observación de galaxias y cuasares lejanos se desprende la idea de que los objetos experimentan un corregimiento hacia el rojo, lo que quiere decir que la luz que emiten se ha desplazado proporcionalmente hacia longitudes de ondas más largas. Esto se comprueba tomando el espectro de los objetos y comparando después el patrón de electroscopio de las líneas de emisión o absorción correspondientes a los átomos de los elementos que interactúan con la radiación. En este análisis se puede apreciar cierto corrimiento hacia el rojo, lo que se explica por una velocidad recesional correspondiente al efecto Doppler en la radiación, al representar estas velocidades recesionales frente a las distancias respecto a los objetivos. Se observa que se guardan una relación lineal conocida como la ley de Hubble. La radiación cósmica de fondo. Una de las predilecciones de la teoría del Big Bang es la consistencia de la radiación cósmica de fondo. Radiación de fondo de microondas o CMB, Cosmic Microwave Background. El universo temprano, debido a su alta temperatura, se habría llenado de luz emitida por sus otros componentes, mientras que el universo se enfriaba debido a la expansión. Su temperatura habrá caído por debajo de 3000 Kelvin. Por encima de esta temperatura, los electrones y protones están separados, haciendo el universo opaco a la luz. Por debajo de los 300 Kelvin se forman los átomos, permitiendo el paso de la luz a través del gas del universo. Esto es lo que se conoce como disociación de fotones. La radiación en este momento habría tenido el espectro del cuerpo negro y habría viajado libremente durante el resto de vida del universo, sufriendo un corrimiento hacia el rojo como secuencia de la expansión de Hubble. Esto hace variar que el espectro del cuerpo negro de 3345 Kelvin a un espectro del cuerpo negro con una temperatura mucho menor. La radiación, vista desde cualquier punto del universo, parecerá provenir en todas las direcciones del espacio. En 1965, Armo Penzias y Robert Wilson, mientras desarrollaban una serie de observaciones de diagnóstico con el receptor de microondas propiedad de los laboratorios Bell, descubrieron la radiación cósmica de fondo. Ello proporcionó una confirmación sustancial de las predicciones generales respecto al CMB. La radiación resultó ser isótropa y constante, con un espectro del cuerpo negro de cerca de 3000 Kelvin, e inclinó la balanza hacia la hipótesis del Big Bang. Penzias y Wilson recibieron el premio Nobel por su descubrimiento. En 1989, la NASA lanzó el CUP, Cosmic Background Explorer, y los resultados iniciales, proporcionados en 1910, fueron consistentes con las predicciones generales de la teoría del Big Bang acerca del CMB. El CUP halló una temperatura residual de 2,726 Kelvin y determinó que el CMB era isótropo en torno a una de cada 105 partes. Durante la década de los 90 se investigó más extensamente la anisotropía en el CMB mediante un gran número de experimentos en tierra y midiendo la distancia angular media, la distancia en el cielo, de las anisotropías. Se vio que el universo era geométricamente plano. A principios del 2003 se dieron a conocer los resultados de la sonda Wilkinson de anisotropías de fondo de microondas, en inglés Wilkinson Microwave Anisotropy Probe WebMap, mejorando los que hasta entonces eran los valores más precisos de algunos parámetros cosmológicos. Véase también experimentos sobre el fondo cósmico de microondas. Este satélite también refutó varios modelos inflacionistas específicos, pero los resultados eran constantes con la materia de la inflación en general, evolución y distribución galáctica. Las observaciones detalladas de la morfología y la estructura de las galaxias y cuásares proporcionan una fuerte evidencia del Big Bang. La combinación de las observaciones con la teoría sugiere que los primeros cuásares y galaxias se formaron alrededor de 1000 millones de años después del Big Bang, y desde ese momento se han estado formando estructuras más grandes como la de los cúmulos de galaxia y los supercúmulos. Las poblaciones de estrellas han ido envejeciendo y evolucionando, de modo que las galaxias lejanas que se observan tal como eran en el principio del universo son muy diferentes a las galaxias cercanas que se observan en un estado más reciente. Por otro lado, las galaxias formadas hace relativamente poco son muy diferentes de las galaxias que se formaron a distancias similares pero poco después del Big Bang. Estas observaciones son argumentos sólidos en contra de la teoría del estado estacionario. Las observaciones de la forma estelar, la distribución de cuásares y galaxias, las estructuras más grandes concuerdan con las simulaciones obtenidas sobre la información de la estructura del universo a partir del Big Bang y están ayudando a completar detalles de la teoría. El video de hoy se ha hecho largo, pero la teoría del Big Bang requiere ser explicada como se debe. Es tan extensa e interesante como se espera que sea algo de esa magnitud. Después de todo, se trata de la explicación de cómo surgió el universo. Si el video de hoy te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos videos.